Si no existe tal cosa como la verdad objetiva, y lo que se llama verdad es solo una cuestión de opinión personal, y si no hay un estándar objetivo con el cual medir nuestras opiniones, eso significa que la opinión más poderosa será la que prevalezca. Y eso es la ley de la selva. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, retrocedamos un poco y tratemos el tema de la verdad objetiva. Usaste esas dos palabras hace un momento. ¿Qué es la verdad objetiva? Es decir, las cosas tal y como son. La realidad, a diferencia del disfraz, que es la interpretación o la impresión que alguien quiere dar y lo que quiere que otras personas piensen, lo cual puede ser real o no. Bueno, vivimos en un mundo de disfraces. Todo el tiempo escuchamos a personas que dicen, bueno, eso puede ser verdad para ti. Así que, ¿qué le responderías a la persona que dice, lo que Jesús afirma puede ser verdad para ti, pero eso no necesariamente es verdad para mí? Bueno, tienes que volver a lo que Jesús mismo dice. Él dijo, yo soy la verdad. Así que está afirmando algo más que una simple opinión. Nos habla como el Hijo de Dios. Entonces supongo que la pregunta sería, ¿cómo sé que eso va a ser la verdad? Tenemos que seguir al Señor Jesucristo y entonces descubrimos su verdad, que es la verdad que nos hace libres. Entonces parece que allí también hay un elemento de fe. Sí, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Él dice, tienen que seguir la luz mientras tengan la luz. La luz pasa por aquí y no llegaremos al conocimiento de la verdad si seguimos siendo indiferentes. Muy bien, vayamos ahora mismo a Éxodo capítulo 20. Nos encontramos estudiando el versículo 16 mientras damos inicio al mensaje titulado Tu lucha con la verdad. Con nosotros, el pastor Colin. Es bueno recordar que todos estos mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. La Biblia nos dice que Él es un Dios que guarda sus promesas. De hecho, es un Dios que no puede mentir. Y cuando entramos en una relación con este Dios, Él nos llama a reflejar su carácter en la manera en que vivimos nuestras vidas. Eso significa que estamos llamados a vivir de una manera caracterizada por la verdad. Y entonces cuando miras este 9º mandamiento, vemos que se trata del tema del perjurio. Es lo que hacemos cuando nos presentamos ante un tribunal y hacemos afirmaciones que sabemos que no son verdad contra otra persona. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Porque recuerda, esto es precisamente lo que sucedió cuando el Señor Jesús fue arrestado y llevado a juicio. Trajeron a falsos testigos contra él. Querían crucificarlo y estaban dispuestos a decir lo que fuera necesario para lograr lo que deseaban. La mayoría de nosotros nunca ha cometido perjurio en una corte y es probable que nunca lleguemos a hacerlo. Pero recuerda que cada uno de estos mandamientos no se dirige solo a un pecado, sino a toda una categoría de pecados. Hemos usado la imagen de que cada uno de estos mandamientos es como si fuera una vía del tren con estaciones o paradas a lo largo de la línea. Y el 9º mandamiento es simplemente la vía de la mentira. El perjurio en la corte está al final de esa línea en particular. Y puede que nunca hayas estado en esa situación extrema, pero todos hemos estado en algún punto de esa vía de ferrocarril. Viajamos por ella con demasiada frecuencia. La esencia de la mentira es decir lo que logrará el resultado deseado sin importar si es la verdad o no. Ese es el corazón de la mentira. Mentir es decir aquello que conseguirá los resultados que deseo, sin importar si lo que digo es realmente verdad o no. Y hay varias formas en las que esto puede suceder. Una de ellas, para comenzar, es la adulación. Alguien ha dicho que la adulación es decirle a una persona lo que nunca dirías de ella fuera de su presencia. Vale la pena pensarlo. El resultado deseado es que quieres que esa persona te aprecie y por eso le dices todo tipo de cosas halagadoras, aunque no sean verdaderas. Me encanta la historia del hombre que fue presentado a una audiencia con términos muy elogiosos.
El maestro de ceremonia dijo que era dueño de una compañía petrolera en el Mar del Norte y que había obtenido una ganancia de $100 millones en su primer mes de trabajo. El hombre al que habían introducido se levantó a hablar y dijo, un tanto titubeante, que tenía algunas correcciones que hacer a la presentación que se le acababa de hacer. Primero, no es en realidad el Mar Norte, sino en el Mar Caspio. Y no soy yo el dueño de la compañía, es mi padre el dueño. Y el primer mes no fue una ganancia de $100 millones, fue una pérdida de $100 millones. Por otro lado, y siguiendo esta línea de la mentira, está la exageración. Exageras porque quieres impresionar y entonces sobreestimas lo que dijiste, lo que hiciste o la parte que tuviste en un triunfo en particular. O exageras porque quieres simpatía, porque deseas ganarte la compasión de alguien. Exageras un mal que te hicieron porque quieres que otra persona sienta lástima por ti. Mentir es decir cualquier cosa que logre un resultado deseado sin importar si es verdadero o no. Y por supuesto, esto incluye también en esa línea de ferrocarril el tema del chisme, una manera de causar gran daño al prójimo. Es transmitir noticias sobre otra persona que pueden ser o no ser ciertas. Alguien ha comparado el chisme con abrir una almohada de plumas afuera en un día ventoso y una vez que las plumas han volado con el viento, no hay manera de volverlas a recoger. Así que hay muchas versiones de la mentira. Todos viajamos por esa vía con demasiada frecuencia. La razón de que seamos tan propensos a mentir en una de estas formas es que estamos más comprometidos con nosotros mismos que con la verdad. La realidad es que a menudo nos escondemos de la verdad. No logramos ver cosas acerca de nosotros mismos que otros sí ven, simplemente porque la verdad nunca pone a ninguno de nosotros en una buena luz. Y como la verdad, toda la verdad, nunca pone a ninguno de nosotros en una luz completamente pura, siempre hay algo dentro de nosotros que quiere escapar de ella. Por eso quiero trazar dos caminos en este momento. El primero lo vamos a llamar el camino ancho del engaño y el segundo camino lo vamos a llamar el sendero estrecho de la verdad. Primero, el camino ancho del engaño. La Biblia lo deja muy claro. Toda la raza humana ha caído en el dominio de la mentira. De hecho, toda la historia bíblica es el desarrollo y luego la exposición de un enorme engaño. La historia bíblica comienza con una mentira en el huerto. Termina en Apocalipsis capítulo 21 cuando todos los mentirosos son destruidos en el lago de fuego. Y en el centro está Jesucristo que dice, yo soy la verdad. Las mentiras siempre tienen una fuente. Si vamos al Evangelio de Juan capítulo 8, verás allí que Satanás es el padre de la mentira. Jesús dice en Juan 8:44, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. El problema con todas las formas de mentira es que son precisamente un reflejo del carácter del enemigo. Por eso la mentira ocupa el segundo lugar en la lista de cosas que Dios aborrece y vemos en el libro de Proverbios, solo después del orgullo, que fue el primer pecado del diablo. Eso lo vemos en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Quiero que notemos entonces dos maneras en las que el padre de la mentira, la fuente de toda desviación de la verdad, lleva a las personas por el camino ancho del engaño. La primera es que él cuestiona la realidad de la verdad. Esta fue su primera estrategia cuando tentó a Eva en el huerto. Recuerda en Génesis 3 cuando dice, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿Realmente puedes saber lo que Dios dice? Esta es su primera ruta para engañarnos. Esta es en realidad la pregunta que él lanzaría en el día de hoy. ¿Alguien en el siglo XXI realmente puede conocer la verdad? ¿Existe tal cosa como la verdad? Ese es su idioma nativo, su lenguaje materno. No debería sorprendernos entonces que en la plenitud del tiempo, cuando Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo,
él se haya puesto de pie delante de un hombre llamado Poncio Pilato. Jesús le dijo: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así lo vemos en Juan 18:37. Pilato lo miró, se encogió de hombros y preguntó: ¿Y qué es la verdad? Allí vemos el choque fundamental de dos cosmovisiones que se enfrentan incluso dentro de nuestra sociedad hoy día. Jesús está diciendo: existe tal cosa como la verdad. Fluye de Dios, que es verdad, y se encuentra en mí. Yo soy la verdad. Y Pilato vive en el mundo crudo del poder duro. Es un político. Sabe que la gente en este mundo dice lo que sea para obtener lo que desea. Ese es el camino del mundo. Se ha acostumbrado tanto a ello que no puede imaginar nada distinto. Y ha llegado a la conclusión de que no existe tal cosa como la verdad. Solo el poder, solo el disfraz, solo palabras usadas para conseguir lo que la gente quiere. Y entonces se encoge de hombros y pregunta: ¿y qué es la verdad? Pilato no tiene lugar para la verdad. Y si no hay lugar para la verdad en una sociedad, no hay lugar para Jesús. Así lo llevaron para crucificarlo. Crucificaron la verdad. Ese es un tema importantísimo para nosotros en el siglo XXI, en el mundo occidental específicamente. Sí, como se enseña cada vez más en esta sociedad posmoderna, en nuestras universidades y nuestros filósofos. Si una persona no puede conocer la verdad, entonces no puede ser llamada a decir la verdad. Si no existe tal cosa como la verdad objetiva, y lo que se llama verdad es solo una cuestión de opinión personal, y si no hay un estándar objetivo por el cual medir nuestras opiniones, eso significa que la opinión más poderosa es la que va a prevalecer. Esa es la ley de la selva. Eso es lo que hace Satanás. Al socavar la verdad, él nos lleva del huerto a la selva. Una vez que pierdes la verdad objetiva, lo cual sucede tan pronto como descartas a Dios de la ecuación porque todo fluye de él, terminas en un mundo en el cual solo hay poder, solo opinión, y la opinión más poderosa es la que va a ganar. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con la verdad, parte de nuestra serie sobre los 10 mandamientos titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida. Si te perdiste alguno de los programas de esta serie, siempre puedes escucharlos en línea visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Escuchemos al pastor Colin. Esta es la primera estrategia de Satanás: llevarnos por el camino ancho del engaño, cuestionando la misma posibilidad de la verdad. En segundo lugar, él opera impidiendo que las personas comprendan la verdad. Mira, el problema humano fundamental, la Biblia lo deja muy claro, es que estamos atrapados en un engaño. Fíjate en Juan 8:43. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? No pueden oír lo que les digo. Esto lo dice Jesús. Pablo señala lo mismo cuando dice en 2 Corintios 4 que el Dios de este mundo, entiéndase, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Hay una venda sobre los ojos humanos, hay tapones sobre los oídos humanos, y la única manera en que cualquiera de nosotros vamos a poder ver y oír la verdad de Dios es si alguien entra en este reino de tinieblas como un gran libertador, quita las vendas, quita los tapones y nos saca de esta oscuridad del engaño a su luz admirable. Y esto es precisamente lo que Jesucristo vino a hacer al mundo. Él es la luz del mundo y dice en Juan 8:32 que su verdad hace libres a las personas. Y tú dirás entonces, bueno, si los seres humanos naturalmente no pueden ver la verdad, y Jesús dice aquí que no pueden oír la verdad, ¿qué sentido tiene hablar la verdad? ¿Qué sentido tiene enseñar la Biblia?
¿Qué sentido tiene cualquier cosa si la condición natural del ser humano es que la gente no puede oír ni ver? Y aquí está la respuesta a tu pregunta. El Espíritu de Dios crea la capacidad de oír la palabra de Dios por medio de la misma palabra de Dios. Eso vale la pena escribirlo y recordarlo. Es una parte enorme e importante de por qué nos involucramos en la obra del Evangelio. El Espíritu de Dios crea la capacidad de oír la palabra por medio de la misma palabra de Dios. Eso lo vemos en Romanos 10:17. Y el salmista dice en el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras imparte luz. Por eso ves que tantas veces muchas personas vienen a la fe en Jesús a través de un estudio bíblico, por ejemplo. La exposición de la palabra de Dios da luz. La fe viene por el oír y la capacidad de oír viene por la palabra de Dios. El poder del engaño se rompe por medio de la liberación que trae la verdad. Por eso Satanás odia la predicación de la palabra de Dios. Si puede alejar a la iglesia de la predicación de la palabra de Dios y mantenerla en una posición neutral, habrá cumplido su propósito. Así que los pastores siempre sentirán la presión de convertirse en motivadores, en consejeros, en administradores o en cualquier otra cosa que no sean hombres que prediquen y enseñen la palabra de Dios. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Pero si la Biblia es predicada, entonces Satanás tiene que recurrir al plan B, porque el gran peligro es que si la verdad llega a ti, puede crear en ti la capacidad de oír y de ver, y podrás abrazar la verdad y ser salvo. Y eso es lo que él quiere impedir que suceda. Entonces, ¿qué hace? Cuando la semilla de la palabra de Dios sale, Jesús dice que esto es lo que Satanás hace. Es como un ave que viene y recoge toda la semilla del camino y se la lleva fuera de tu mente, fuera de tu memoria, fuera de tu vista, para que no creas y no puedas ser salvo. Este es el camino ancho del engaño. Aquí es donde el enemigo siempre está activo y así es como hace su obra, cuestionando la verdad e impidiéndote asimilar la verdad. Ahora pasemos del camino ancho del engaño al sendero estrecho de la verdad. Quiero que entendamos cómo funciona la verdad en la vida de una persona. Así que por favor mira conmigo Juan 8 versículos 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, nota que Jesús establece 4 dimensiones de lo que es vivir en la verdad. Y me parece muy interesante que la mayoría de las veces solo se cita la mitad de este versículo y solamente esa mitad. Pero si vamos a tomar en serio la palabra de Dios como queremos hacerlo aquí, hay 4 dimensiones de vivir en la verdad: creer, obedecer, ver y liberar. Las veces en este versículo Jesús habla a los judíos que habían creído en él. Estas son personas que hoy probablemente llamaríamos buscadores. Son personas atraídas a Jesús y que están escuchando sus palabras. Jesús quiere que estas personas sepan lo que la verdad puede hacer en sus vidas y cómo podría suceder. Y por eso les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, literalmente, si continúan en mi palabra, si toman lo que están escuchando y lo aplican y lo llevan a obra, entonces son verdaderamente mis discípulos. Nota que él dice: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que ven el orden en que estas cosas vienen. Creer, lo cual conduce a obedecer, lo cual al obedecer te lleva a poder ver y a su vez te lleva a la liberación, te lleva a ser libre. La verdad los hará libres.
lo cual fortalece mi fe y vuelve a recorrer el ciclo una vez más. Estas cosas que Dios ha unido no podemos separarlas. Yo creo que el problema para muchos en las iglesias evangélicas es que hemos desarrollado una visión de creer que no tiene nada que ver con obedecer, con ver ni con liberar. Y esa no es la fe bíblica. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Esto es lo que significa vivir en la verdad. Algunas personas vienen y escuchan unas cuantas palabras de Jesús y las aceptan. Jesús dice que esto es bueno, pero aquí está lo que tienes que entender. Vivir en la verdad se trata de un asunto de 4 partes. Es creer, sí, pero no es solo creer, sino también obedecer. Y de ahí entonces poder ver, poderte ver a ti mismo, ver y comprender a un nivel nuevo y diferente. Y eso te dará la libertad. Por eso el apóstol Pablo ora por los creyentes en Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Por qué oraría el apóstol eso para los cristianos? Pues para que conozcan la esperanza a la que han sido llamados, para que conozcan las riquezas de la herencia que tienen en Cristo. Ora para que conozcan su incomparable poder. La razón por la que Pablo ora de esa manera es porque hay muchas personas en el mundo de la iglesia que dicen creer y no tienen idea de las riquezas eternas de Cristo, ningún entendimiento de su gran poder, ningún sentido de la gloriosa y victoriosa esperanza que tienen ahora en Jesús. ¿Y por qué es eso? Porque nos hemos quedado atascados en una creencia que no llega nunca a la obediencia. Y lo que queda, por lo tanto, es solo una fe nominal, de nombre nada más. Creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si eso es todo, ¿qué diferencia va a hacer? Si no traduces lo que escuchas en lo que haces, no te sirve de nada. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con la verdad. Y como parte de esta serie, tenemos un folleto descargable titulado Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos. Colin, ¿puedes describir el propósito del recurso? Bueno, hay muchas personas que solo han escuchado un mensaje que básicamente les dice: haz esto, no hagas aquello, haz lo otro, y están cansadas de lo mismo, incluso puede que se hayan alejado de la fe. Pero lo maravilloso que está en el corazón mismo del Evangelio es que Dios nos da lo que Él demanda de nosotros. Así que cuando miramos los 10 mandamientos, estamos mirando lo que Dios realmente ofrece darnos por el poder del Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Todos estos temas están abordados en los 10 mandamientos. Así que mi oración sincera para este libro es que ayude a muchas personas a que sus ojos sean abiertos a la nueva vida que es posible a través de la fe en el Señor Jesús. Puedes descargar este recurso visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos más acerca de los 10 mandamientos y cómo estos abordan las luchas más grandes de nuestra vida.